amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, vives en mí. Hola, ¿cómo estamos? Los recibimos, la verdad, con un fuerte abrazo. Están sintonizando Vida y Familia por Radio Adicción Cristiana y pues les damos la bienvenida. La verdad, es un gusto estar aquí todos nosotros de la Iglesia Cristiana Camino de Restauración. Nos encanta saber que hay gente que nos está escuchando y misma gente también de la iglesia y pues la verdad hoy vamos a tener un programa bastante interesante, un programa donde nos vamos a plantear unas preguntas y un programa donde lo más importante es que sabemos que Dios va a hablar hoy, no solamente a todos ustedes lo que nos escuchan, sino también va a estar hablando y haciendo dentro de nosotros incluso lo que estamos aquí. Entonces, pues me presento y nos presentaré. Somos de Iglesia Cristiana Camino de Restauración, somos del equipo de jóvenes. Mi nombre es Axel Delgado y soy hijo de la pastora Betty Trolley y del pastor Arturo Delgado. Y es un honor para mí estar aquí. Y creo que así como los tres que estamos aquí no nos tomamos esto a la ligera. Es un compromiso bastante grande y tomamos esto como una oportunidad no solamente para compartir acerca de lo que Dios hace, no solamente en nuestra casa, sino lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestro equipo de jóvenes, en cada uno de nuestros jóvenes y lo que nosotros creemos que Dios tiene preparados para los jóvenes, no solamente de Santa Catarina, sino de todo el estado de Nuevo León y, ¿por qué no, también México? Y pues aquí a mi izquierda tengo al amor de mi vida, mi futura esposa, Analí Carrizales. Y amor, ¿te puedes presentar un
poquito. Sí, estamos muy felices de estar aquí en el programa, de poder compartir una vez más otro tema con ustedes y esperamos que sea de bendición. Perfecto, y a mi derecha tengo, a su izquierda de ustedes tengo a mi prima Eli. Eli. ¿Qué onda? Es un placer estar aquí, la verdad es un privilegio poder nuevamente compartir con ustedes. Esperamos si esta clase, esto lo que vamos a compartir sea de bendición, tanto como lo es para nosotros, y esperemos si impacte su vida. Pues antes de comenzar y eso vamos a orar y nos gustaría no solamente dedicar este tiempo, no solamente este programa, lo que va a ser una plática, una enseñanza, o mejor dicho un pensamiento, no va a ser una prédica o no va a ser algo así tan formal. Vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico, lo más versátil, flexible, lo mejor que podamos hacer para que esto no solamente sea entendible, sino a gente de cualquier edad, no solamente jóvenes, puedan escuchar estas palabras y puedan aplicar y no solamente puedan escuchar, sino puedan aplicar lo que van a aprender el día de hoy a sus vidas, a sus trabajos, en todas las esferas de la vida. Y pues la verdad, antes de hacerlo eso, pues no nos gustaría, creo que a ninguno de nosotros, empezar a hacerlo sin orar y dedicar esta próxima hora a Dios, la verdad. Así que oramos, ¿les parece? Antes de que oremos, solamente los quiero invitar a su casa, Iglesia Cristiana Camino de Restauración. Estamos ubicados en la avenida aquí, Manuel Ordóñez, número 913, fraccionamiento Cimix. Nuestro servicio es a las 11:30 de la mañana. Desde las 10:30 tenemos oración de todos los equipos. Los invitamos, vayan todos están invitados, no solamente jóvenes, vayan todos, niños, adultos, ancianos, viejitos, toda gente de todo ámbito, de todo lugar puede ir en su casa. Los recibimos con brazos abiertos, no importa si tienes 100 años en el Evangelio, tienes un día en el Evangelio o no conoces para nada de Dios, es tu casa. Así que te invitamos y la verdad Dios tiene grandes cosas y Dios tiene un encuentro contigo preparado para cada uno de ustedes. Así que, ¿les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, porque tú estás aquí, Padre, en este lugar, Padre, porque sabemos que tú vas a hablar hoy, Padre, a cada una de las personas que nos escuchan. Tú vas a hablar a cada una de las personas que se encuentran en este lugar, Padre. Tú vas a hablar a nuestros corazones, Padre. Abre nuestros sentidos, Padre. Quita, Padre, toda distracción, Padre, cualquiera cosa que quiera venir a robarnos, Padre, de tu palabra, Padre, de tu guianza, Padre. Cualquier cosa que venga a quitar la atención, Padre, a quitar nuestro enfoque de ti, Padre, lo rechazamos, Padre. Hoy ponemos nuestros ojos en ti, Padre, ponemos nuestro corazón en ti, Padre, y guiamos nuestros oídos hacia ti, Padre. Sé tú hablando a estas jóvenes, sé tú hablando a estas personas, que no sea ninguno de nosotros, Padre, que no sea yo, Axel, que no sea Analí, que no sea Eli, que seas tú, Padre, hablando lo que tú quieres hablar, Padre, y seas tú ministrando a tu gente, Padre. Creemos en ti, Padre, y te damos el lugar sobre todo lugar, Padre. Tú eres el único Rey, tú eres el único Dios soberano, tú eres la única persona que se merece nuestro todo y que tiene nuestro todo, Padre. Te lo rendimos ante ti todo, Padre. No solamente nuestras fuerzas, no solamente lo mejor de nosotros, sino también nuestros sueños, nuestros temores y debilidades. Todo te lo entregamos a ti, Padre. Bendice este programa, bendice este servicio, bendice a cada una de las personas que están aquí y que hacen de que esto sea posible, Padre, que hace posible poder expandir tu palabra, Padre, tus noticias, Padre, lo que tú tienes para tu pueblo y para toda tu gente de este mundo. Te amamos y te damos lugar. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que antes de empezar con la plática, con la dinámica que tenemos, vamos a escuchar a una canción que nos gusta mucho, que se llama Increíble, y es de los hermanos de Miel San Marcos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.
Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando, compartiendo acerca de despertar lo extraordinario que Dios tiene para nuestra vida. El tema de hoy se llama Despierta lo extraordinario. Y la verdad es que la mayoría de los hombres y las mujeres de los que leemos, de los que se escribió en la Biblia, la verdad es que la mayoría de ellos, más del 90% de ellos, eran simplemente gente ordinaria, con trabajos comunes, con vidas totalmente comunes, nada especiales, que simplemente teniendo un encuentro sobrenatural con Dios, a partir de que tenían ese encuentro sobrenatural con Dios, despertaban lo extraordinario, despertaban ese sueño extraordinario, ese propósito de Dios que Él tenía para los cuales ellos, esos hombres y esas mujeres, fueron creados, de los cuales ahora leemos su historia tanto en Génesis, tanto en Éxodo, en Jueces, en Salmos, hasta, si nos venimos hasta el Nuevo Testamento, en Hechos, en Tesalonicenses, todas las cartas de Pablo, de los apóstoles, de cada uno de ellos. La verdad es que cada uno de ellos, incluso si nos fijamos en los apóstoles, ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador, ¿no? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Lucas? O sea, eran gente totalmente ordinaria. Y algo que muchas veces, una malinterpretación, o algo que muchas veces nosotros, incluso gente que ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio, o que ya conocemos de Dios, es que pensamos que Dios requiere ciertas cualidades, o pensamos que Dios requiere ciertas cosas para Él ponerlo extraordinario en nuestras vidas, o para que Él pueda despertar eso en su propósito para cada uno de nosotros. Y eso es una mentira. La verdad es que estos hombres y mujeres se despertaban al propósito y al plan divino de Dios para sus vidas simplemente al tener un encuentro. Y lo único que estas personas hicieron fue reaccionar a este encuentro, porque incluso muchos de ellos, como leemos en la Biblia, como vemos por ejemplo en el ejemplo de Moisés, o en el ejemplo de Jonás, o si como podemos ver en el ejemplo de Jonás incluso cuando tuvo ese encuentro con Dios, Jonás no quería tener ese encuentro de Dios. Jonás rechazaba la palabra, el sueño que Dios tenía para su vida. Así que hablaremos de eso en este programa, Despertar lo extraordinario, y quiero que brevemente me diga tanto Analí, tanto me diga Eli, cuando tú escuchas esto de despertar lo extraordinario, ¿qué es lo que se te viene en la cabeza, o qué piensas, o qué crees que es lo extraordinario que Dios tiene para tu vida? Creo que cuando Dios habla de despertar lo extraordinario, no se trata de algo pequeño. Yo creo que se trata de algo grande, se trata de lo mejor para ti, pero sabemos que cuando Dios te lleva a algo mayor, a algo más grande, se trata de llevarte sobre un proceso. O sea, es un proceso llegar ahí, ¿no? A llegar a lo extraordinario, pero simplemente tienes que disponer tu corazón. Bueno, es lo que yo pienso. Sí, no, está bien, y de hecho me gustó eso que decías de que no es cualquier cosa, es simplemente algo totalmente extraordinario, es algo inimaginable, es algo incluso para muchos de nosotros impensables. Incluso yo creo que en este momento, no solamente los tres que estamos aquí, sino cada uno de ustedes, de los que nos está escuchando, nos encontramos incluso en situaciones, o nos encontramos en lugares, no solamente físicos, sino espirituales, emocionales, en los que Dios está empezando a despertar algo, en los que nos encontramos en un ambiente donde Dios está despertando, y no solamente abriendo puertas, sino está trayendo y haciendo cosas a través de nosotros que nunca las imaginamos, cosas que nunca las vimos, cosas incluso que nunca quisimos. Y creo que algo de lo clave está en algo que decía Eli, que es el hacer extraordinario, o para que Dios despierte lo extraordinario, son cosas, o lo extraordinario, mejor dicho, son cosas que cada uno de nosotros no podemos hacerlas sin Dios. Eso es lo extraordinario. Yo creo que si el sueño que tú tienes, que tú dices, yo quiero, mi sueño, o lo que yo sé que es lo extraordinario, es yo servir para la iglesia, pero si incluso eso, para servir en la iglesia,
No necesitamos realmente a Dios para hacerlo. De hecho, hay muchas personas, incluso llegamos a tener vidas en las que pasamos años sirviendo y nunca Dios está con nosotros, o nunca Dios va al lado, nunca va detrás o enfrente de nosotros. La verdad que para que lo extraordinario de Dios suceda, o para que lo extraordinario suceda en nuestras vidas, lo extraordinario son cosas que simplemente no vamos a poder hacer, o simplemente no nos son posibles a nosotros con nuestras propias capacidades, con lo que nosotros nacimos, con nuestras cualidades, con cómo somos. Despertar lo extraordinario es literal despertar. ¿Qué cosa? Es reconocer que no somos autosuficientes, y reconocer que son cosas que no las vamos a poder lograr sin Dios, porque al final del día fuimos criaturas, somos creación hecha por Dios, y fuimos hechas para Él y por Él. Y es algo de lo que incluso nosotros hablábamos en la reunión de líderes, que la verdad es muy triste que como cristianos muchas veces nosotros no nos damos cuenta que jamás vamos a ser felices hasta que nos entreguemos completamente a Él. Y no me refiero en cuestión de salvación, sino hasta que no le rindamos todo, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, hasta que no le rindamos todo a Él, jamás vamos a poder ser felices. Podemos estar casados con el amor de nuestras vidas, podemos tener el mejor empleo, podemos tener la mejor casa, podemos salir a viajar, podemos tener absolutamente todo lo que soñamos y queremos. Pero si no lo tenemos a Él, si no vivimos por Él, si no dependemos de Él, jamás podremos llegar a ser felices verdaderamente, porque fuimos creados por Él y para Él. Así que, adentrándonos más en esta plática, Anneli, dime tú qué piensas. Ya le pregunté a Eli, ¿qué piensas tú acerca de lo extraordinario? ¿Qué crees tú que es lo extraordinario que Dios tiene para tu vida? Sí, o en general. Yo creo que cuando tú te refieres a que despierta lo extraordinario, es como tú mencionabas, a partir de que hay un encuentro con Dios. Siendo que antes de que nosotros nos encontremos con Dios, creo que vivimos una vida ordinaria. O sea, una vida a lo mejor con costumbres ya, o como que a lo mejor ya es monotonía, ¿no? Cosas que podemos hacer. Inclusive podemos mencionar algo ordinario como ya estando dentro de la iglesia, ya estando dentro de un ministerio, como hacer siempre lo mismo, o estar siempre en un área en específico y no crecer. Eso se forma parte a veces también de una vida ordinaria. Luego ya cuando familiarizarnos o hacerlo monotonía, ya constantemente, sin que haya crecimiento. Ya entra lo extraordinario cuando verdaderamente hay un encuentro con Dios, cuando ya pasas de a lo mejor hacerlo sin haber conocido a Dios. Luego cuando conoces a Dios, cuando tienes una experiencia con Dios, Dios te lleva a hacer cosas mejores y a hacer nuevas cosas, a hacer grandes cosas. Perfecto, muy buena respuesta. Así que a lo que decía Anneli, me gustó con lo que terminaste. O sea, hacer lo extraordinario es hacer cosas mayores. Y yo creo también que parte de lo que vamos a estar platicando en esta hora es como todos esos sueños y todos esos propósitos, todo lo extraordinario que Dios quiere despertar en la vida de cada uno de nosotros, no es para nosotros, incluso no es para Él, es para su gente, es para su pueblo, es para cada una de las personas que nosotros interactuamos con o que nosotros vemos, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestras conexiones. Así que vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 11, este capítulo nos revela la historia de Abraham y Sara, que Abraham es el padre de nuestra fe, y ellos vivían en Génesis 11, vemos que ellos vivían en Ur, cerca de Babilonia. Y lo que nos dice el capítulo 11 es que Sara tenía 65 años y Abraham tenía 75 años de edad. Y los dos no podían tener hijos. Y ya. Eso es todo lo que... Perdón, eso es todo lo que la Biblia habla acerca de Abraham y de Sara en Génesis 11. No, gracias. Eso es todo lo que habla Génesis de Abraham y Sara antes de que ellos tuvieran un encuentro de Dios.
que vivían en Ur, o sea, simplemente dice Abraham y Sara, dos personas que viven en Ur, por decir Santa Catarina, cerca de Babilonia, cerca de Monterrey. Sara tenía 65 y Abraham 75 y los dos no podían tener hijos. Punto. Eso es todo lo que estaba sucediendo en su vida. Eso es todo lo que ellos tenían. No había nada en especial. Abraham no era un hombre de negocio súper exitoso. Sara no era una mujer, una socialité, o no era una mujer de influencia en su tiempo, en su pueblo. Eso era todo lo que ellos tenían. Su edad, que eran ya ancianos, 65 y 75 años de edad, y no tenían hijos. Eso era todo. Y no fue hasta que tuvieron ese encuentro con Dios que sus vidas fueron llenas de propósito y de lo extraordinario que Dios tenía para ellos. Y ahora vamos, el ejemplo del que quiero hablar el día de hoy más que nada es el ejemplo de Moisés. Porque el ejemplo de Moisés tiene 2, 3 cosas que, sobre todo en el diálogo de entre él y Dios cuando se da ese encuentro con él, de lo que nosotros podemos observar acerca de lo que Dios hace o lo que Dios nos enseña que sucede cuando nosotros tenemos ese encuentro con él y cuando nosotros queremos despertar lo extraordinario que él tiene para nosotros. Por ejemplo, veamos la vida de Moisés. Su niñez no fue para nada una niñez normal. Moisés no creció en un hogar, por decirlo así, estructurado. Moisés no creció con papá y mamá. Moisés, si vemos a Moisés, era un niño hebreo, abandonado, quien fue dejado en una canasta, fue criado en Egipto, alguien que recibió de la mejor educación posible y quien poseía grandes cualidades de liderazgo. Y esto no lo digo yo, sino lo dice la Biblia, acerca de que incluso en su juventud a Moisés lo veían como un líder. A Moisés se le veían cualidades de que él incluso ya podía no solamente cuidar y proveer y administrar a un pueblo, sino era líder, era una persona de influencia, y todos aquellos que trabajaban debajo de él, o sea, podían ver a Moisés con esas cualidades de un líder, incluso con capacidades paranoicas, que son algo que varios teólogos de hecho dicen. Y sin embargo vemos que al paso del tiempo y debido a una cadena de sucesos y de eventos, ¡pum!, cae del poder, es exiliado al monte y vive como pastor de ovejas en condiciones no muy favorables. Entonces, pongamos esto en perspectiva. Moisés era un niño abandonado, un niño hebreo. O sea que si conocemos más el contexto acerca de la historia de Moisés, vemos de hecho que todos los niños hebreos, la mayoría de los bebés hebreos fueron asesinados, y él fue uno de los sobrevivientes, si no es que el último sobreviviente. Entonces él era un niño hebreo que creció en un hogar que no fue suyo, creció sin papá, creció sin mamá, y se crió en un hogar que no era el suyo. Se crió con diferentes crianzas, se crió con diferentes convicciones, se crió fuera de lo que, o sea, fue simplemente alguien más en el palacio real, fue simplemente una persona ordinaria. Sin embargo, cuando tiene ese encuentro con Dios a través de la zarza que ardía, Moisés encuentra una nueva vida y una nueva esperanza al ser la persona que libraría al pueblo de Dios de la esclavitud del pueblo egipcio, ¿correcto? Pero Moisés, como muchos de nosotros, no creía que él era el hombre correcto para la misión, y cuestionó no solamente el plan extraordinario de Dios para su vida, sino cuestionó al Dios extraordinario y cuestionó al Dios del pueblo de Israel. Pero Dios fue claro con Moisés, y lo podemos ver en Éxodo 3. Así que hay 3 cosas, y las 3 cosas las que vamos a hablar y vamos a estar compartiendo nosotros 3. Hay 3 cosas que nosotros debemos notar del diálogo, de la conversación entre Dios y Moisés que sucede en Éxodo 3. Y esas 3 cosas, creo yo que al final de esta plática, al final de que compartamos esto, van a darnos confianza en el plan extraordinario, y más que nada lo que nosotros esperamos es que al final de esto no solamente te anime, no solamente tengas una nueva confianza, sino que tú puedas creer
que el sueño, las cosas que Dios ya te ha revelado en un encuentro contigo, se van a cumplir. Y si no has tenido ese encuentro con Dios, creemos que tú vas a tener ese encuentro con Dios, ya sea el domingo en tu iglesia o incluso el momento cuando terminemos esta plática o donde sea, pero creemos que vas a tener ese encuentro con Dios. Así que hay 3 cosas que debemos notar en el diálogo entre Dios y Moisés. La primera cosa que debemos notar es que en el versículo 8 dice: he descendido para rescatarlos. Así que en el plan y propósito de Dios para todos nosotros, no solamente para sus hijos, no solamente para sus siervos, no solamente para sus pastores, no solamente para nosotros los cristianos, sino para todo el mundo como humanidad, es que Él siempre va a rescatar y salvar a la gente de las opresiones y de lo que lo esclaviza de este mundo, ya sea salvación a nivel personal o la liberación de algo o de alguien como sociedad. Él trae salvación. Lo extraordinario que Dios siempre quiere traer a nuestra vida, lo extraordinario que Dios quiere despertar en nuestras vidas, siempre va a traer salvación, no solamente para nosotros, sino va a traer salvación para aquellos que conocemos. Y cuando la misión o la situación parece muy improbable o incluso imposible, debemos de recordar lo siguiente: el que rescata no somos nosotros, el que rescata no soy yo, el que rescata es Dios. Nuestro Dios no depende de nuestras situaciones o de nuestras probabilidades. Esto es lo más importante. Nuestras situaciones dependen de Dios. Y eso es algo que ahorita les voy a preguntar a ustedes qué opinan acerca de eso. Pero eso yo creo que es lo más importante que debemos llevarnos de este punto. Que Él ha descendido, o sea, Él desciende, Él trae a nuestro nivel salvación. Y Él lo hace sin importar dónde hayamos crecido, sin importar quiénes hayan sido nuestros padres, sin importar cómo nos llamemos, sin importar con qué es lo que tengamos, sin importar cuánto dinero tengamos, sin importar nada. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias van a ser dictadas por Dios y nuestras experiencias no van a dictar a nuestro Dios. Y eso yo creo que es algo que muchas veces como cristianos nos pega, o como cristianos muchas veces inhabilita lo extraordinario que Dios tiene para nosotros, que muchas veces viviendo siendo cristianos de sentimientos. Es que ahorita siento que tengo mucho trabajo, es que ahorita siento que Dios no es así, ahorita siento que tengo que hacer esto, ahorita siento esto o esto o lo otro, y nunca dejamos que Dios dicte nuestras situaciones, nunca dejamos que Dios dicte nuestro tiempo, no dejamos que Dios dicte nuestro trabajo, nuestras enseñanzas, nuestro ministerio. Siempre nosotros dictamos o siempre dejamos que nuestras situaciones dicten lo que Dios puede hacer. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes opinan de esto acerca de lo que estoy hablando? Eli. Bueno, yo creo que, como decías tú, ¿no? Es que es algo muy, yo lo veo de una manera muy simple, ¿no? Se trata de simplemente entiende que Dios te está dando un llamado, entiende que Dios te está dando un propósito. O sea, no tienes por qué decir de que, por ejemplo, es que no tengo esto, es que no tengo el otro, es que no sé qué onda. Entonces, algo que me llamaba aquí mucho la atención de lo que estamos compartiendo era que dice, nuestro Dios no depende de nuestra situación o de nuestras probabilidades, nuestra situación depende de Dios. Entonces es algo que debemos de aprender. Muchos de nosotros nos dejamos llevar, es que, como tú decías, lo que siento, lo que yo veo, lo que es y otro, pero no le preguntamos a Dios cómo tú lo estás viendo. O sea, cómo tú lo ves, Señor, cómo tú lo ves y cómo tú lo sientes, qué crees que debo de hacer, ¿no? Y entonces nos dejamos llevar por sentimientos y cometemos tonterías. Así es, y algo que van con eso es que muchas veces, incluso como cristianos, sobreespiritualizamos las cosas y decimos, no, es que sabes que a lo mejor necesito orar más, a lo mejor necesito ayunar más para que Dios haga las cosas o para que Dios me escuche, cuando realmente a veces lo único que tenemos que hacer es hacer
lo que ya sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí me entiendes? Es Sí. que muchas veces debemos de dejar de orar y mejor empezar a accionar. Exactamente. Muchas veces debemos de dejar no solamente debemos de dejar que Dios haga, sino debemos de simplemente callarnos y hablar con nuestros hechos. Decirle a Dios, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita no entiendo, a lo mejor ahorita no comprendo, a lo mejor esto va por sobre de mi cabeza, de mi entendimiento, pero voy a hacer lo que tú me has dicho que haga, porque al final del día, si yo hago simplemente lo que Dios me ha pedido, lo que Dios requiere de mí, no importa absolutamente nada más. Si yo lo hago, Él va delante de mí y él ya sabe exactamente qué es lo que me va a hacer falta. Él ya sabe exactamente qué es lo que voy a necesitar, lo que voy a ocupar. Así que yo creo que eso se desprende más que nada del entendimiento, de como lo habríamos visto, que Él dice, yo he descendido para rescatarlos, de entender que el que trae salvación, que el que trae liberación a nuestras vidas es Dios y no nosotros. Entender que el que va a traer paz a nuestra situación, el que va a traer un fin, el que va a traer una resolución a lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, es Él y no nosotros. ¿Ahí? Ahora, estamos viendo que Moisés era la persona ordinaria a la que Dios iba a sacar a lo extraordinario. Estamos viendo que Moisés iba a ser la conexión entre el pueblo y Dios. Entonces, antes de que Dios usara la vida de Moisés, que es como Dios quiere hacerlo con muchos de nosotros, la verdad es que debemos de ver que la principal o una de las principales causas por la que Dios nos usa es para poder sacar a las personas que están en problemas, para poder atraer a la gente que no conoce de Dios, o inclusive a la misma gente que conoce de Dios, al mismo pueblo de Dios. A eso hemos sido llamados, a eso Dios nos llama a lo extraordinario, para poder ser fuente hacia las personas que lo necesitan. Y estamos viendo que Moisés iba a hacer esa conexión, pero antes de que Dios lo usara o antes de que Dios le dijera ve, lo primero que le aclara es que yo soy el que los va a salvar, no eres tú. Entonces esta frase es clave. Antes de que nosotros seamos enviados, es que tengamos en claro que es Dios el que ha venido para salvarnos, que ha venido para salvarme a mí y ha venido para salvar a su pueblo, a su iglesia y aún a los que no le conocen, porque para eso fue la muerte de Cristo. Entonces es lo primero que Dios le dice, yo he venido para salvarlos. Yo me encanta eso que tocaste, amor, porque es cierto, lo primero que Dios toca, o lo primero que Dios dice, o lo primero que, me encantó la palabra que tú dijiste, lo primero que Dios le deja en claro a Moisés y nos deja en claro a nosotros, es que Él ha descendido para rescatar a su pueblo, es que Él es el que va a hacer las cosas, y es Él el que va a hacer las cosas, no por Moisés y no por Él, sino por su pueblo. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros conectemos eso a nuestro nivel. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es lo extraordinario que Dios quiere despertar en nuestra vida y por qué quiere hacerlo? Y es algo también muy delicado, porque cuántas personas también aún cristianas dicen, o se quieren llevar ellos el crédito, o dicen es que fui yo, o la misma gente a veces alaba a las personas ya cristianas de darle honra a esas personas, cuando verdaderamente es Dios quien está haciendo detrás de su gente. Esas personas son, o nosotros mejor dicho, porque todos terminamos siendo solamente instrumentos dentro del plan de Dios. Y de hecho el éxito que vamos a obtener en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestras iglesias, incluso en nuestros trabajos, no es por nosotros. El éxito que tú estás experimentando ahorita en tu trabajo es porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha estado abriendo puertas, porque Dios ha sido el que ha estado abriendo caminos, el que ha estado abriendo ventanas para que tú seas exitoso. Aunque tú has actuado, aunque tú eres el que eres exitoso, el que lo ha permitido y el que te ha habilitado para eso ha sido Dios. Aunque tú no solamente no lo quieras creer, aunque tú no quieras creer, pero Él ya actúa en tu vida. Incluso si tú creas en Él o tú no creas en Él.
Y alguien que nos enseña mucho eso, o alguien que habla muy claramente su ejemplo acerca de eso, es Jonás. Jonás no creía en Dios, en lo que Dios le habló para su vida, en lo que Dios le habló para su pueblo, pero no porque él no creía, Dios dejó de usarlo, o Dios dejó de hacerlo, ¿sí me entiendes? Y Dios fue rechazado por Jonás. O sea, para Dios incluso el rechazo de nosotros no es impedimento. Entonces, eso es así como lo vemos del lado de ese espectro, o sea, del lado de lo malo, incluso es en lo bueno. En todo éxito de nuestra vida, en todo éxito de nuestro trabajo, en todo éxito de nuestra iglesia, en nuestro ministerio, es porque Él lo hace y no lo hace por nosotros. Si tú tienes una iglesia de 500 miembros, si tú tienes una iglesia de 20,000, de 30,000, incluso una iglesia internacional, tipo Fellowship Church, o tipo Hillsong, o tipo iglesias así muy grandes, tú tienes que entender que ellos son así, no por lo que ellos hayan hecho, o no por lo que los pastores hayan hecho, simplemente es por lo que Dios ha puesto en ellos, lo extraordinario que Dios ha puesto en sus vidas, y que ellos han respondido y han sabido entender que Dios lo ha hecho a través de ellos. Y en ningún solo momento se lo han tomado como éxito de ellos. Y de hecho Dios siempre los encamina al éxito. Como lo vimos como lo hemos estado viendo en la iglesia con la historia de Nehemías, Dios lo encaminó al éxito. Nehemías buscaba el éxito. Dios buscaba que Nehemías tuviera el éxito. Igualmente lo vemos en la vida de Moisés. Dios buscaba, Dios quería que Moisés tuviera el éxito. Y aun cuando Moisés decía, yo seré yo, o a lo mejor Moisés lo dudaba. Así como incluso cuando Moisés cuestionaba a Dios mismo, cuando le decías de que, cuando básicamente Dios le decía de que, ¿tú quién te crees? Al mismo Dios, cuando básicamente Moisés le decía eso, o sea, Dios simplemente le decía, voy yo soy el que voy a rescatar a mi pueblo, no tú. Y ahora eso nos lleva al segundo punto. ¿Hay algo más que sí? Eso nos lleva al segundo punto, o la siguiente cosa que debemos notar nosotros de ese diálogo entre Moisés y Dios, que viene en el verso 10 del capítulo 11. Dice, ahora, después de que le da la revelación a Moisés, después de que le dice que todo lo que va a hacer porque Dios va a traer salvación a su pueblo, lo segundo que le dice es, ahora ya que sabes que voy a ser yo el que va a liberar, ahora que ya sabes que voy a ser yo el que va a hablar, el que va a liberar, ahora que ya sabes que voy yo, ahora ve porque yo te envío. Y la verdad es que aunque sí fue Moisés la persona a la que Dios usó para liberar al pueblo de Israel, no fue él, sino fue la conexión y asociación divina, o sea, esa amistad entre Moisés siendo el socio menor y Dios el socio mayor, por la cual la misión o la liberación del pueblo de Israel fue cumplida. Porque viendo las cosas claras, Moisés era incapaz de hacer esto solo. Incluso vemos que Moisés, muchos teólogos hablan de esto, que incluso Dios batallaba para hablar, Moisés batallaba para hablar. Estás hablando de que básicamente Dios llamó a un tartamudo, a una persona que ni siquiera podía hablar, que tenía pánico escénico, lo mandó a ser la persona que se tenía que parar enfrente del emperador, de la figura más grande que había en esos tiempos, para liberar a un pueblo bajo esclavitud. Dios puede usar cualquier persona. Lo extraordinario de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, no tiene límites. Y si te fijas, entre más vemos, entre más leemos, entre más entendemos el contexto, nos damos cuenta que más del 90% de esto, 99.99% lo hizo Dios, y el 0.001% lo hizo Moisés. Entre más leemos, entre más vemos la historia, entre más vemos este diálogo. Y la verdad es que Moisés solo pudo hacerlo porque él contaba ¿con qué? Con la confianza y la autoridad de Dios mismo. Porque él ve, yo te envío. ¿Quién le estaba dando esa autoridad? Dios. Moisés no se la estaba dando a él mismo. No vino alguien más del pueblo de Israel. Él no fue escogido por el pueblo de Israel para liberarlos. Fue Dios mismo el que se le reveló a él, y fue Dios mismo el que estaba poniendo su confianza y su autoridad en Moisés. Así que solamente si nosotros contamos con la autoridad y con la confianza de Dios es que podemos hacer lo extraordinario. Así que les pregunto a ustedes. Le voy a preguntar primero a Eli, porque estamos así en orden, al parecer. Te pregunto, Eli, ¿qué crees
¿cómo es que nosotros podemos contar con la autoridad y la confianza de Dios para hacer lo extraordinario en nuestras vidas? Bueno, una de las cosas que yo creo que es principal es confiar. Confiar, no simplemente podemos confiar en que Dios te está dando ese llamado, confiar en que Dios está, por ejemplo, Moisés, que Dios lo estaba llamando, que Dios lo estaba enviando. Y yo creo que hubo una parte, no sé, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Que hubo una parte donde Moisés no manches, ¿yo qué? O sea, ¿yo por qué? Porque yo, no sé. Por ejemplo, en mi caso, si yo fuera Moisés, yo hubiera dicho, no manches, ¿yo qué? Pues soy una miniatura a comparación de lo que me estás poniendo a hacer, ¿no? Pero yo creo que ahí fue confianza entre Dios y Moisés, porque yo creo que cuando Dios te envía es porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Muy bien, Dios cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos, esa es la verdad. Y antes de hablar, yo decirme, me gustaría, Analí, ¿qué nos puedes decir o qué nos puedes comentar acerca de este segundo punto? Bueno, después de que le es claro Dios y le dice que Él es el que los va a salvar, o sea, Dios, siendo Dios a través de Moisés, le dice ahora ve porque te envío. Yo creo que esas palabras son claves para que Moisés actuara en obediencia a Dios, al tiempo de Dios. Porque cuántas veces a lo mejor así como hay personas que dudan de su llamado, hay personas que se adelantan al llamado, o se adelantan a lo que Dios les ha llamado a hacer, o hasta ellos mismos dicen, no, Dios me llamó a ser pastor y yo ya voy a ser pastor sin cobertura, o yo me lanzo así sin que tenga nada. Sin hacer instituto, sin prepararme, sin estudiar, sin nada. Cuando a lo mejor Dios tiene su tiempo, a lo mejor Dios no es el momento de Dios. Y hasta cuando Dios te dice, ya ve, es el momento en el que nosotros tenemos que actuar con obediencia. Estar pendiente de su voz, al pendiente de su llamado, cuando Él te diga, es tiempo de que lo hagas. Porque aún después de que Dios le dice esto a Moisés está dudoso de su llamado, está dudoso de si soy yo, Dios. Y a lo mejor es válido, pero vemos que son palabras clave para que Él actúe en obediencia. ¿Y ya? Perfecto. Me encantó lo que dijiste la verdad es que para que nosotros podamos contar con la autoridad y la confianza de Dios, para que nosotros podamos tener la confianza de Dios, para que Dios pueda, por ende, despertar lo extraordinario que Él siempre ha tenido para nosotros, pero para que eso se active, para que nosotros podamos activarlo, para que Él pueda confiar en nosotros, Él requiere de nosotros obediencia. Si te fijas este punto, este verso, ahora ve, porque yo te envío, Dios le está dando una orden. Por ende, lo que necesita Moisés, ¿qué es? Tú lo dijiste, obedecer. Y eso nos muestra que probablemente, de hecho, si vemos la vida de Moisés, el punto, a este punto de su vida, hasta cuando llegó a tener él este encuentro con Dios, Moisés obedecía a Dios. Él estaba exiliado, él era pobre, era pastor, él estaba en una tierra que ni siquiera era suyo, se encontraba sin pueblo, ni siquiera estaba con el pueblo de Israel porque no era considerado del pueblo de Israel y ya estaba fuera del favor del pueblo de egipcio. Mas sin embargo, él nunca dejó de ser fiel a Dios, él nunca dejó de desobedecer a Dios. Incluso ya después cuando lo vemos ya llevando al pueblo, ya incluso llegó él a desobedecer a Dios. Pero algo que nos damos cuenta por lo que Moisés siempre por lo que nos damos cuenta que Dios siempre estaba con Moisés era porque Moisés obedecía a Dios y por eso tenía su confianza y por esa confianza que Moisés tenía de parte de Dios era que él tenía la autoridad. Así que la autoridad, la confianza de Dios nacen de nuestra obediencia a Dios. Así que muchos de nosotros creemos de que a lo mejor
a lo mejor Dios no despierta lo extraordinario, a lo mejor Dios no ha traído a esa persona a nuestras vidas, a lo mejor Dios no ha traído esta oportunidad, a lo mejor Dios no ha traído a mi vida a esto que necesito, esa conexión, no ha traído el dinero, no ha traído eso a nuestra vida, pero pensamos sobre espiritualizamos las cosas, pero la verdad es que a lo mejor Dios no lo ha traído a nuestra vida simplemente porque no lo podemos obedecer a Él ni siquiera en lo básico. ¿Cuántos estamos ofrendando y diezmando constantemente? ¿Cuántos estamos leyendo? O simplemente leyendo la Biblia. Ajá, exacto, es lo que iba. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia diariamente? ¿Cómo queremos que Dios nos dé un ministerio? ¿Cómo queremos que Dios nos dé las conexiones para establecer un ministerio a una gran escala si ni siquiera podemos obedecerle y serle fiel en nuestro tiempo diario con Él, en nuestra comunión con Él? Eso no le da nada de confianza a Dios. Y no concuerda. Exactamente, o sea, para que Dios pueda Él despertar lo extraordinario, tiene que tener nuestra confianza, y Él solamente va a tener nosotros solamente vamos a tener la confianza de Él si nosotros le obedecemos, si nosotros le ofrendamos, le diezmamos, le amamos sobre cualquier cosa, le somos fieles, no hablamos mal, si en nuestro trabajo hacemos lo que nuestros jefes nos piden, si no somos chismosos, si simplemente hacemos lo que ya sabemos, lo que nos dice su palabra, lo que nos dice su espíritu, lo básico, lo que está escrito, que ni siquiera nos tiene que ser revelado a nosotros, lo que ya está escrito. Si nosotros le podemos ser fiel y obedecer a Dios en eso, nosotros vamos a poder tener su confianza y por ende su autoridad. Así que el último punto, ya vimos dos. ¿Cuál es la primera cosa que vimos? He descendido para rescatarnos. Que para despertar lo extraordinario, lo extraordinario que Dios tiene para nosotros es porque Él quiere traer salvación, no solamente para nosotros, sino para su pueblo, para su gente y para todos. Y lo segundo, ¿qué es? Ahora ve por qué te envía. Que hay que obedecerlo, que Él es el que nos envía, que Él es el que lo hace, que nosotros no lo podemos hacer solo, y solamente teniendo esa asociación, esa amistad, simplemente si no tenemos esa asociación con Él, lo extraordinario nunca va a ser posible. O sea, Él lo hace a través de nosotros, pero Él primero necesita contar con nuestra confianza. ¿Okay? Y el tercer punto es que Él le dice en el versículo 12, yo estaré contigo. Para Moisés saber esto, que la presencia de Dios lo acompañaría donde fuera, le dio la confianza y el impulso necesario para que él pudiera lograr su misión. Porque no es casualidad que en el versículo 11, sí, cuando Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para presentarme ante la persona más grande, más importante, más imponente, más increíble en este mundo? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo para ser el libertador de un pueblo que ha vivido en esclavitud por años? ¿Quién soy yo? ¿Qué preparación tengo? ¿Qué soy yo? ¿Qué poder tengo? ¿Qué cualidades tengo? Eso le pregunta él a Dios, Moisés se lo pregunta a Dios en el versículo 11, y vemos rápidamente en el versículo 12 que Dios le responde sencillamente con 3 palabras: yo estaré contigo. Y básicamente lo que Dios le está diciendo a Moisés es: yo voy, no tú. Los sueños y el propósito de Dios para nuestras vidas nunca serán realidad por quienes somos, por cuál es nuestro apellido, por quién es nuestra influencia, por quiénes son nuestras conexiones, por el poder, por el dinero que tengamos, por lo que podamos hacer por Dios. No, siempre en lo extraordinario que tiene Dios para nosotros es siempre Él haciendo a través de nosotros, siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que si Dios nos revela a nosotros, que si Dios lo que Dios nos ha mostrado en su encuentro es para salvar a los demás, y si lo extraordinario que Dios tiene para nosotros es Él mandándonos, Él confiándonos en nosotros, entonces lo último que tenemos que entender para poder despertar lo extraordinario es entender que su presencia y que su Espíritu Santo nos acompañarán siempre. Que Él sabe exactamente dónde se acaban tus capacidades, dónde empiezan tus debilidades. Y como dice ese versículo también en la Biblia, o sea, en tu debilidad mi fortaleza crece. Entonces Dios
te conoce perfectamente, para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda revelar su propósito a tu vida, para que Dios pueda revelarte sus sueños para tu vida, para que Dios pueda traer todo lo que Él diseñó y planeó desde que tú estuviste en el vientre de tu madre. Es que tú tienes que entender que Él va contigo, que no eres tú el que va a hacer las cosas, que no eres tú el que va a salvar a esa gente, que no eres tú el que va a poner ese ministerio, que no eres tú el que va a ayudar a esa gente enferma, que no eres tú el que va a ministrar a toda esa multitud de personas, que no eres tú el que va a cantar en esas plataformas. Va a ser Dios el que lo va a hacer a través de ti. Entonces, ¿qué opinamos de esto, Analí? ¿Qué opinas? De lo último que le dice, de que cuando Moisés cuestiona a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para sacar el poder de Él? ¿Qué capacidades tengo? Dios le dice, yo estaré contigo. Pues es normal que nosotros pensemos o dudemos como Moisés lo hizo y aún cuestionemos nosotros mismos a Dios. Si en realidad lo vamos a hacer, si en realidad estamos capacitados para eso, si en realidad vamos a lograrlo. Pero es importante ver que cuando Dios te llama, Él te respalda. Cuando Él te llama y obedeces, Él te respalda. Y cuando estás en constante comunión con Él también. Porque para que Moisés haya podido escuchar la voz de Dios es porque Él tenía intimidad con Dios. Y así nosotros debemos de tener intimidad con Él para poder saber el momento exacto, para poder saber a lo que hemos sido llamados y para poder saber que Dios nos respalda en cada movimiento que hacemos, siempre y cuando estemos obedeciendo. Perfecto. ¿Eli? Sí. No, pues estoy de acuerdo con Analí, ¿no? O sea, si tú te mantienes en comunión con Dios, en obedecerle, en obedecer sus mandamientos, su palabra, lo que Él te ha mandado a hacer, yo creo que simplemente Dios viendo tus hechos, Dios te va a respaldar. Y a Dios simplemente no le importa de dónde vengas, quién seas, tu apellido, como decía ahí, quién te respalda, ¿cómo se puede decir? Si tus papás o otra gente, el gobierno X, a Dios no le importa eso, simplemente Dios quiere despertar ahora lo extraordinario. Así es, y es algo que yo creo que muchos incluso nos encontramos en ese momento de nuestras vidas, en ese punto en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, en ese momento en donde vemos lo que tenemos, en ese momento donde nos conocemos y decimos, es que ¿sabes qué? Voy a volver a regarla, voy a volver a fallar. Es que ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Es que ¿sabes qué? Yo no tengo las aptitudes para eso. Pero se nos olvida muy fácil o no que se nos olvide, pero simplemente no dejamos a Dios ser Dios. Limitamos a Dios. Antes de algo como hemos estado aprendiendo, algo que hacían Nehemías, lo primero que decía Dios ante la situación, cuando todo se ponía gris, cuando todo se ponía mal, era él acudía a Dios. Porque él sabía que a pesar de que él pudiera tener la respuesta, a lo mejor incluso que él a lo mejor ya podría saber la respuesta, Nehemías sabía que la única respuesta que importaba, la única palabra que importaba era la de Dios. Entonces es lo primero que nosotros debemos de recordar, que no solamente en todo lo extraordinario que Dios tiene para nuestras vidas, sino en absolutamente todas las áreas de lo que nosotros somos, Él está ahí, Él está con nosotros, ya como hijos, ya como herederos de su pacto, ya como justificados por lo que Jesús hizo en la cruz como nosotros tenemos derecho y tenemos ese pase directo a todo lo grande que Él tiene, y es porque Él lo hace a través de nosotros. Y la verdad es que una y otra vez podemos ver en la Biblia que cuando la gente tenía un encuentro con Dios, sus vidas eran despertadas por el propósito de Dios. Y podemos ver que estos personajes, así como Moisés, empezaban a ver al mundo y a la gente con una nueva perspectiva. Y eso sucede con nosotros. Empezamos a ver nuestra iglesia diferente, empezamos a ver a nuestro hermano diferente, empezamos a ver a nuestro jefe diferente, empezamos a ver a nuestra esposa diferente, a nuestros hijos diferente. ¿Por qué? Porque es Dios haciendo, es Dios viéndolos, es Dios hablándoles, es Dios haciendo a través de nosotros. Y de pronto
todas esas personas, así como nosotros, tenemos la firme convicción de que Dios nos ha llamado para una vida extraordinaria. Así que si tú no tienes esa convicción, tú sabes que no sé si la verdad esto que yo creo, si esto que me han dicho, esto que me han orado, esto no sé de verdad si yo creo, no sé si estoy seguro que eso es lo que Dios tenga para mi vida. Pues simplemente te pregunto lo siguiente: si es imposible para ti hacerlo, si la verdad no puedes hacerlo sin Dios, entonces ese plan o eso que te dijeron es absolutamente verdad. Porque si tú no puedes hacerlo solo, entonces es de Dios. Porque ningún plan de Dios para tu vida se va a poder hacer sin Él, o se van a poder hacer con las capacidades. A lo mejor tú dices, hey, a mí me llamaron para ser pastor, pero o sea, apenas estoy sirviendo en mi iglesia, estoy limpiando baños, estoy dando clases a niños, ni siquiera soy de la alabanza, o ni siquiera predico, ni siquiera enseño. No importa. Dios ya sabía, Dios sabe exactamente qué situación estás, y Dios ya sabe exactamente qué es lo que necesitas para estar en el lugar en el que Él siempre ha tenido para ti. Lo único que necesitas es confiar en Él, y como dice Annalí, lo único que necesitas es tener comunión con Él todos los días, buscarle a Él todos los días y obedecerle a Él todos los días de tu vida. Y así como Moisés en Éxodo, Dios está constantemente invitándonos a formar parte y a participar en los planes extraordinarios que Él tiene para este mundo ordinario. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer y encontrarlo. Como Dios le decía, solamente hay que ir, solamente hay que hacer. Entonces, antes de despedirnos, voy a orar para que vamos a orar a nosotros tres para que Dios, si tú no has tenido ese encuentro con Él, si Dios no te ha revelado para tu vida el propósito que Él tiene para ti, los sueños y lo extraordinario que Dios tiene para tu vida, vamos a orar para que Dios te lo muestre, para que Dios te lo revele y para que tengas ese encuentro con Él. ¿Les parece? Y Axel, algo súper rápido. Hay muchas personas que nos están escuchando que a lo mejor no son jóvenes, pero ya tienen rato en el Evangelio. Yo creo que Dios tiene un propósito y un llamado para ellos. Y solamente tienes que contestar a ese propósito, a ese llamado que Dios te está haciendo, porque más pierdes tu tiempo en decir no, en negarte y es que yo no soy suficiente, es que no voy a poder, en Dios hacerlo. Así es. Oramos. Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias porque no solamente has hablado en nuestras vidas, sino sabemos que tú has estado despertando lo extraordinario en cada uno de nosotros, Padre. Abrazamos tu cambio, Padre. Abrazamos tu autoridad, Padre. Abrazamos tu propósito y abrazamos tus sueños, Padre. Hoy comprendemos que tú los pones no por nosotros, sino por tu gloria, Padre, sino lo pones para traer bendición, para traer salvación, Padre, y para traer, Padre, vida a tu pueblo, para traer esperanza, para traer salvación, para traer liberación, para traer todo lo que tú siempre creíste, lo que tú siempre quisiste y lo que tú siempre tuviste en mente, no solamente para nosotros, sino para nosotros como humanidad, Señor. Recibimos, Padre, y acudimos para ti, Padre, y te pedimos que podamos tener ese encuentro contigo, Padre, sea en nuestro trabajo, sea en nuestras casas, sea en nuestra iglesia, sea en nuestro carro, sea en el camión, sea donde sea, que podamos tener ese encuentro contigo, Padre. Te quitamos de la caja, Padre, te quitamos de todo paradigma, Padre, y recibimos tu perspectiva, recibimos tu mentalidad, recibimos tu corazón y recibimos tu palabra, Padre. Creemos en ti, Padre, y hoy vamos, Padre, hoy caminamos para aquellos que tú ya nos has revelado, Padre, nuestro propósito, Padre, y lo extraordinario que tú tienes para nosotros, Padre. Hoy declaramos que caminamos para tu vida, vamos hacia el frente, Padre, y no nos negamos y no nos apagamos y no nos vamos a dejar influenciar y no nos vamos a dejar apagar por nada, Padre. Te bendecimos y te amamos. Amén. Así que gracias por escucharnos en este tiempo y simplemente esperamos que haya sido de bendición y te acompañamos, te invitamos a que nos acompañes para la próxima semana. Te amamos y te bendecimos. Recuerda, Iglesia Cristiana Camino de Restauración, Avenida Manuel Ordóñez, 913. Te esperamos.
sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.